Entonces aparecen 7 obeliscos negros de piedra, con puertas circulares también negras, con inscripciones profundas que forman surcos. Y nadie sabe si vinieron de afuera o se encontraron la superficie desde abajo. Quiebran los álamos cuando se posan y flotan en el aire sin tocar el suelo. El monolito que aparece en el pueblo cae entre las montañas. No podría haber sido otro el lugar. Si no fuera por la luna, lo gobernaría todo. Es de él ahora el mundo. No hay nada antes ni después de la piedra. Se abre en el centro del valle como una lanza negra. El suelo abajo se parte y se hunde. Se separa de sí mismo como si la fuerza que el monolito ejerciera fuera demasiada. Hay lluvia, moja la ruta y los techos. El monolito corona el campo. No es soberbio. Es demasiado grande para odiar a nadie. Son 7, como las iglesias de las revelaciones, ahí dispuestas para quien quiera escuchar o lavarse. Bienvenido Roberto Chuit Roganovich, ganador del Futurock 2022. Contame cómo fue eso. ¿Escribiste una novela para un concurso o la tenías escrita y la mandaste? ¿Cómo fue? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La novela apareció en la pandemia, eran demasiadas horas de encierro y poco trabajo. Terminé la novela, la terminé mandando a un premio de la Fundación Proa, en donde resultó finalista, pero no gané, así que ya me abatió un poco el hecho de entrar al círculo infinito de escritores que no pueden ser editados por nadie. Lo que hacemos todos los escritores. El deporte del fracaso. En el momento en el que no gano el concurso, se lo termino mandando a Mariana Enríquez, con quien en ese momento empecé a desarrollar una relación, y me hizo algunas devoluciones del libro. Trabajé la novela también con Luciano Lamberti, Bueno, cordobés como yo. Unos maestros. Sí. Una clínica de obra exquisita. Sí. Mariana un poco más gentil, Luciano suelen ser un poco más oscuro. Duro. Sí. En mi caso particular, a mí me sirven los personajes como Luciano porque no temen en decirte qué es lo que no funciona, y en el momento en el que uno se desprende un poco del texto y empieza a faltarle el respeto a su propia escritura es cuando uno puede verla desde afuera. Después de eso quedó también finalista en el premio de Futurock de novela. Y bueno, ya no confiabas ahí. Ya no confiaba, no estaba por venir, me insistió demasiado mi mamá cordobesa en que viajase. No tenía ganas de viajar, desde la producción me insistieron mucho, así que bueno, terminé viajando y finalmente gané la novela con un jurado compuesto por Martín Coban, Luis Chitarroni y Moreno. María Moreno. Y bueno, desde ahí ha sido todo un viaje por medios extraños. Es una novela, es lo que ahora llaman el New Weird, es una novela medio rara, parece una novela de época, pero es de ciencia ficción. Sí, fuera del campo de la filosofía, que es un campo en donde estos temas se están trabajando, ya sea desde el poshumanismo, desde la militancia ecológica y qué sé yo. El New Weird aparece como una palabra que intenta nombrar algo que ya existía hace mucho tiempo. Sí, era Lovecraft. Que es la tradición de Poe, de Lovecraft, en donde se puede sumar también incluso a Ballard, cosas de Borges, y en la que muchos escritores jóvenes vendríamos a ser como pequeños ladrones o usurpadores de esa tradición. Por supuesto que, bueno, sumándole algún componente contemporáneo, pero en definitiva es una tradición que es clara y que todos quienes escriben este tipo de géneros, hoy Juan Matio en Argentina, sí, te iba a decir eso. Juan Matio estuvo acá y él con Flor Canosa y Acevedo dirigen una colección de New Weird en Indómita Luz. Michel Nieva, Matio, en Uruguay Ramiro Sanchís, son toda gente que ha leído Lovecraft y Poe y que hacen de Lovecraft una reivindicación no tanto estética, porque el tipo escribía de una manera compleja, un barroquismo medio fuera de tiempo hoy, pero sí en lo que refiere a su espíritu, que era preguntarse por una especie de sociedad o una especie de mundo que no requiere la presencia de los hombres.
cómo pensar una historia sin humanos, cómo pensar las plantas sin humanos, el mundo sin humanos, el universo sin humanos. La noche del arribo, los relojes se quedan quietos, se rompen los cristales y el cuarzo. Así acaso, la forma que tienen para decir que ya no queda tiempo, que lo único que existe es eso, el aterrizaje, que todo hasta ahora fue la preparación a ese momento último e infinito, ahí sublimado y en su forma total, y que bien podría ser ese el futuro, también infinito, el de un estado de suspensión sin cambios, en el reposo que avisa que ese es el límite del movimiento, que de ahí en adelante lo único que queda es una estática o ruido blanco. ¿Para qué sirven los concursos, digamos? ¿Cuesta mucho editar y el concurso es una puerta que se abre? ¿Por qué decidiste mandarlo a tantos concursos? Existe la idea, que no es una idea, es una verdad absoluta, de que enviar un texto a una editorial es como mandar una botella de vidrio. Una botella al mar. Al mar. Es mucho el flujo que tienen de textos, son pocos los editores que tienen tiempo para leer, sumado a otras cuestiones ya del orden de lo económico, como el costo del papel o lo que pueden ser las problemáticas de distribución. No te leen, ni siquiera te responden si tal o cual novela es buena o no. Los concursos sirven, por un lado, para generar cierta visibilidad a quien está escribiendo y por el otro lado, y para mí, me sirven como buenos deadlines. Claro. Trabajar con la soga al cuello a veces está bueno. Primero, para terminar el texto y segundo, para olvidarlo también. Sí. Nadie que queda finalista piensa que va a perder. Te pasa. Yo fui finalista del Futurock 2021, un año antes, con Risa de Mujeres Desnudas. Y ya cuando entré en esos 15 que quedan de finalistas, voy a decir, lo voy a ganar. Sí, igual no es mi caso. Suelo pensar que lo voy a perder. Claro. Me pasó con De Proa, me ha pasado con otros concursos también, y esta vez, que fue la que gané, no tenía... En 2021 ganó, no me acuerdo el nombre, de este chico Govejas, la novela esta de Malvinas. Sí. Y que era entendible porque se cumplían los años de Malvinas, también 40 años de Malvinas. Bueno, sobre todo eso también, a mí me pasó eso. Es muy raro, hasta hace un tiempo, que una novela de ciencia ficción o del New Weird llegase a esta instancia en un premio así de reconocido y más aún que lo ganase. Claro. En el momento en el que anuncian la segunda ganadora, que fue Jimena Nespolo con Mundo Orco, y que tenía un poco que ver con los temas de la novela, porque ella trabajaba con una Argentina distópica, yo dije, bueno, no puede ser el segundo premio y el primer premio dos novelas que hablen dentro del mismo género. Bueno, resultó que no será así. Sí, porque uno cuando lee las bases del concurso ve el tema libre y imagina que eso es buenísimo, pero el tema libre en realidad es, bueno, puedo mandar un policial, o puedo mandar una novela New Weird, o puedo mandar una novela histórica, no sabés qué van a premiar. El tema libre es medio engañoso, porque decís, qué sé yo, y después por ahí gana una de terror y vos mandaste el realismo. Creo que eso lo supo reconocer, bueno, Mariana Enríquez, en el momento en el que tuvo algo que ver con el Fondo Nacional de las Artes, e intentó hacer un concurso que contemplase, o un curso específicamente dirigido para literaturas de género, de terror, de ciencia ficción, etc. Es un revuelo, me acuerdo de esa época. Pero era acotado. Digo, uno imagina algo por lo que conoce de los jurados, decir, bueno, si está Cohen y está tal, bueno, pero no siempre es así. Claro, los tipos no premian lo que escriben, digamos. Claro. Pero por lo general en la academia, yo estudié letras en la Universidad Nacional de Córdoba, por lo general incluso en la academia hay géneros que son tomados como menores, como expresiones menores de la literatura. El género de terror, de ciencia ficción, la mal llamada novela rosa. Y creo que Mariana, a la cabeza de una institución, intentó revertir esa tendencia normal que aparece en la academia, que es premiar el realismo o premiar ciertas formas de la literatura que son un poco más digeribles. Lo que pasa, hace poco he hablado con otro escritor de lo mismo, del tema de los géneros. El género parece que, bueno, si vos escribís policial, hay ciertas leyes del policial, es como una plantilla, estás más cómodo, tenés que llenar los espacios vacíos y contar con las reglas del policial. Y no es así. La verdad que escribir un policial no es fácil, por más que tenga
que sigas las leyes del policial clásico. Digo, hay que sentarse y escribirlo. Te debe pasar lo mismo en una novela de New Weird. Ah, bueno, sí, ya conozco las reglas. No, no es fácil. Sí, ha pasado mucho también en este último tiempo que la ciencia ficción se ha alejado de su época clásica, de los 50, de los 60 en Estados Unidos, con Asimov, Clarke y otros, y ya no toma un modelo narrativo, sino elementos. Entonces, por eso empieza a aparecer, creo, ahora una forma de ciencia ficción que no trabaja solamente con mecanismos narrativos, sino también que se da el lujo de experimentar con la lengua también, porque ya se considera, digamos, victoriosa en una lucha que no le pertenecía. Ya soy un género literario, ya puedo intervenir también formalmente en la literatura y por fuera de las normas del género. Yo creo que lo bueno es cuando rompes esas reglas. Claro, sí, tal cual. Qué sé yo, las grandes novelas se adscriben a un género, pero en realidad no son ese género. No sé, pienso en Lo que el viento se llevó. Sí. Si vos es un melodrama, pero rompe todas las reglas, no es un melodrama. Sí. Los personajes protagónicos no son la pareja clásica del melodrama. Digamos, justamente lo que hay que hacer es romper con las leyes que dicta el género. Sí, los cuentos mismos de Borges, que pueden ser catalogados como policiales, tienen un subtexto que es el que le da, digamos, sustento a toda su literatura fantástica y yo creo también cercana al Weird. Que inscribir a un autor en ese género sirve para venderlo, pero es una cuestión editorial. Y además condiciona a cierto lector que dice, ah, bueno, este tipo escribe de terror, lo compro. Pero en realidad nadie se sienta, voy a escribir una novela de terror. No. Se sienta y le sale lo que le sale. Sí, la diferencia entre el autor del género realista y tal vez el autor de género de terror, ciencia ficción, New Weird, es que es un poco militante del género. Entonces, a veces sí se reivindica escritor de terror, o escritor de ciencia ficción, o escritor de... Digamos, han sido géneros tan vapuleados a lo largo de la historia que lo único que le queda a esos autores, y lo digo en buenos términos, es defender su procedencia estética. Pasa con Mariana, pasa con Lamberti, pasa... Sí. Es gente que defiende lo que hace, y porque está con Ricardo Romero, es otro. Claro. Que se presentan a sí mismos como escritores de género. Y a mí me parece perfecto. Roberto, para conocerte un poco, porque ahora te vamos a ver, ya entraste en la escena literaria, digamos, en los próximos años te vas a convertir en un autor editado, por lo menos, suponemos. ¿Cómo empezaste a escribir? Digo, ¿cómo eras como lector, mejor dicho? Vengo de una familia con abuelos paternos y maternos muy lectores, de modo que la biblioteca estuvo siempre en mi casa, tanto en mi casa de Córdoba, natal, como en Venado Tuerto, que es de donde viene mi familia materna. Ambas muy católicas, de modo que la preocupación por la presencia, la figura de Dios me ha acompañado siempre. Y posteriormente a ese cariño por Dios, a ese amor por Dios, apareció la literatura del Weird, que es otra religión. Es otra religión. La literatura es una religión que se milita y que, digo, que no hay templos, hay librerías o bibliotecas, pero es lo mismo. Sí, pero es exactamente lo mismo. Es una confianza puesta en que te va a salvar la vida. Y la de Lovecraft. No, pero esa otra religión... Sí, yo creo de verdad lo que digo. A mí me penetró de forma tal que si hay algo que quise trabajar en la novela, que no sé si salió bien, no sé si efectivamente lo hice o no, es observar cómo pueden llegar a responder frente a un evento fantástico del calibre que se presenta en esta novela, alguien con una tradición católica y alguien con una tradición Lovecraftiana. O sea, la tradición católica va a vencerse en clave muy humilde a la revelación de lo que puede ser la Virgen o lo que pueden ser unos obeliscos que están viajando hacia la Tierra, y arrodillarse y rendirle alguna forma de pleitesía. Y después está la respuesta Lovecraftiana, que es frente a esa revelación enloquecer. Y creo que esos dos polos, el de la humildad y el del enloquecer, son los que dinamizan
la novela y los diferentes personajes que están ahí. Así que diría que la influencia más fuerte de mi familia en lo que quiero escribir es Dios. Y haber sido monaguillo con ¿Sí? ¿Pertenecías a algún grupo de la Acción Católica? No. Las cosas se fueron dando como cuando uno... No, yo pertenecía a la Acción Católica, pero por suerte se terminó rápido. No. A los 12 años ya no. Sí, Cuando tuve un poco de raciocinio, me fui. Empecé la secundaria, empezó Lovecraft. Con Lovecraft también me pasó algo muy raro, no solo en el cuerpo, sino también en la cabeza. Había preguntas que no podían ser respondidas por el programa que me había dado mi madre. Pero bueno, esa pregunta siguió existiendo, la de Dios como concepto, ¿no? ¿Sentís que la idea de lo religioso está en todos tus textos cuando escribís? ¿Sentís? Sí. Yo tengo esa sensación también. Es como una enseñanza que... Sí. Dos de los personajes tienen un vínculo con la religión muy particular. Un tercero no tiene una relación con la religión, pero sí con presentaciones del orden de lo fantástico, que podrían estar ahí en el espacio liminal entre la religión y un delirio. Así que sí, creo que la figura de Dios, el concepto de Dios, está muy presente en todo lo que me gusta hacer. Yo creo que la religión fue la primera disciplina que hizo que el hombre escribiese, porque se empezaron con salmos y con cantos a los dioses, y después se convirtió en esto que llamamos hoy literatura, así que hay una ligazón entre religión y literatura. Sí, diría que hay una unión no solo en clave temática, puesto que tenemos que hablar necesariamente de algo, sino también formal. Hay algo en la palabra religiosa que le ha convidado mucho también a la literatura en sus estructuras narrativas, en su modo de narrar, lo que puede ser un mandamiento, lo que puede ser la clave profética, lo que puede ser la adivinación. Son diferentes, digamos, polos de la religión que han ordenado géneros literarios por completo. En la mitología cristiana, por ejemplo, todo empieza con la palabra escrita. Los 10 mandamientos están escritos sobre una piedra. La escritura está presente todo el tiempo en la religión. Sí. La ornitomancia o la lectura de la mano, la lectura de las aves, que eran como augurio para entrar o no a la batalla, la lectura del flujo del aire o del flujo del agua en un río, en diferentes religiones, han funcionado como material sensible para que la literatura produzca géneros completamente diferentes. Por supuesto, siempre un poco más cercanos a la ciencia ficción, al fantástico, al maravilloso, que necesariamente al realismo, donde existe algo así como una alabada de Dios en nombre del problema burgués o del drama burgués. Sí, la Biblia podría ser leída perfectamente como una novela de ciencia ficción. Pues, hay seres que bajan del cielo, que en la Biblia se llaman ángeles, pero bien podrían ser marcianos o extraterrestres. Y hay mucha gente que multiplica panes, vino, gente con poderes, camina sobre las aguas. Podría ser una novela de ciencia ficción. A lo largo de la novela, uno de los personajes, dos, están en contacto con un profesor de catequesis y hay muchas citas textuales de la Biblia que, leídas fuera del contexto bíblico e incorporados a una novela contemporánea, podrían pasar como textos de ciencia ficción o textos fantásticos. Tal cual. Porque sí, alguien está multiplicando pan. La Biblia es una novela fantástica, visto así. Si la despojamos de la creencia, es una novela fantástica. En ese contexto, un chico tan religioso como vos, ¿qué empezó a leer? ¿Cómo accediste a los primeros libros? ¿Cuáles fueron? Nunca fui un chico muy religioso y después abandoné completamente la religión. Pero mi abuelo era un comprador compulsivo de cuentos. Era profesor de psicología y de filosofía, entonces yo leía por leer más que por entender, porque no sabía muy bien de qué se trataba nada de lo que leía. Sigue pasando. Uno cree que entiende algo de lo que lee. Sí, uno lee Hegel y no entiende nada. Muchas veces nos preguntamos en este programa, ¿qué es entender un libro? No sé, qué sé yo. Las primeras veces que conecté emotivamente con libros fue con una colección
de libros infantiles de tapa amarilla que nos marcaron no solo mi generación, sino también a la de mi mamá. No, Robin Hood, la colección Robin Hood, sí, bueno, de mi generación. Bueno, El Príncipe Valiente y muchas de esas novelas cortas. Y después sí, ya apareció Tolkien, Lovecraft, Poe, Harry Potter. Tengo 31 años, así que soy de la generación de los que se han formado en la literatura con Harry Potter. Yo lo único que rescato de mi generación, que leíamos clásicos adaptados, no porque la literatura infantil sea mala, digo, me parece bueno, pero en ese momento accedíamos a clásicos adaptados para chicos. Yo leí a Emilio Salgari y tenía 9 años. Digo, ahora no, me parece que no pasa eso. Yo recuerdo, había una colección de la revista Genios en la que se adaptaban en 40 o 50 páginas clásicos de Stevenson, Shelley, etc. No habíamos leído el libro en su totalidad, pero sabíamos de qué se trataba. Y creo que para una edad iniciática como la nuestra, saber que existe una historia donde hay un muerto que se revive ya es suficiente para activar dispositivos de imaginación que nos acompañan durante toda la adolescencia. En realidad esa distinción de literatura infantil y de literatura para adultos la hacemos nosotros, pero yo no sé si cuando era... Yo a los 14 años leí Fantasmas de Peter Straub, que supuestamente no era un libro infantil, y me empezó a encantar el género de terror, y después vino Stephen King y era chico, digo, qué sé yo, uno lee lo que llega a sus manos. Sí, digamos, sí. Después nosotros distinguimos, no, esto es para chicos, esto es para adultos. ¿Cómo te proyectás después de ser el ganador del Futurock para adelante? ¿Qué pensás seguir escribiendo? En principio, a toda mi profesión, lo primero que quiero escribir es la tesis doctoral que estoy haciendo, que no tiene nada que ver con la literatura. Y paralelamente intento encontrar el espacio para seguir produciendo, por un lado, un pequeño volumen de cuentos ambientado en una guerra que nunca se nombra y nunca se nomina como tal, pero son las vivencias y las experiencias de diferentes personajes atravesando una guerra. Y después otra escritura de más largo aliento. Un estado más que un estado, el estado en guerra. Sí. Como Crónicas Marcianas, capaz que no se habla de Marte, pero están todos ahí. Y después una escritura de más largo aliento, que es una novela que desconozco cuándo la terminaré. Le tendré que preguntar a Lambert. ¿Sos lector de tus contemporáneos? ¿Lees lo que se publica? Sí. A diferencia de otras generaciones en Argentina, creo que mi generación y gente que es un poquito más grande que yo, Marina Clos, Michelle Nieva, Juan Matio, Juan Rocco, no tenemos como una movilización parricida como podría haber tenido, no sé, Pile, tal vez, de pelearse con Borges. No, nosotros nos leemos entre nosotros y también leemos mucho a Carlos Busquet, Mariana Enrique, Schweblin, Lamberti, digamos, son de alguna manera... diría que nuestros profesores, porque muchos de nosotros trabajamos en sus talleres, participamos como talleristas, entonces no tenemos como esa cosa de la vanguardia de matar al que me antecedió, sino que convivimos pacíficamente. Sí, yo lo noto también hablando así con los escritores, que nadie se anima a hablar en contra de otro, o nadie se anima a decir, no, tal cosa no me gusta, o Cortázar, no sé, lo que sea. Todos muy pero no creo que somos todos muy cuidadosos, todos son divinos, no es así. En la intimidad en la intimidad, sí. En una reunión vos sabés que no todos los escritores se admiran ni se respetan, pero al público es como, bueno, qué lindo que son todos, qué suerte que escriban. Sí, lo que desapareció igual es la pose de la vanguardia. En ese momento no era una pose, era algo que, yo defendería. Pero no creo que hoy las cosas estén dadas para que defendamos una idea extraña acerca del arte que viene a salvar el mundo y que por eso tenemos que nuclearnos y asesinar a algún otro escritor. No, creo que eso no pasa ahora. Y creo que el dispositivo de los talleres ha ayudado en mucho a eso. Estamos bastante conectados con gente que tiene 15, 20, 25 años más que nosotros
y podemos tener diferencias o no, pero estamos recibiendo su legado y estamos contentos de hacerlo. Sí, el programa que antecedió a este, que se llamaba Campo de Batalla, que lo conducía Daniel Goebel, era la idea esta de que la literatura no es un lecho de rosas, es un campo de batalla, sí, sin duda, donde cada uno a los codazos va abriéndose camino dentro del campo literario. Sí, sí, Carlos Busquets decía que, muy impertinente la cita, pero que escribir una novela es una actividad al alcance de muy poca gente, y ser escritor es una actividad social que puede realizar mucha gente. Claro. Carlos creo que defendía mucho la idea de que haya una obra que se defienda por sí misma y que sea la obra la que está o la que intenta poner en tensión su vínculo con la producción literaria nacional contemporánea. Sí, Después sí, Cohen dijo algo más o menos parecido, que escriban todos y después el talento está objetivado en la obra. Está, eso. Después el gesto de tirarse piedras y del explosivo y el chasquibum, bueno, es divertido un rato, pero prefiero que haya obras que intervengan en la cultura o en la literatura contemporánea de una forma muy específica. Bueno, Roberto, leeremos Quiebra el Álamo, la novela ganadora del Futurock 2022, y te auguramos un gran camino, bueno, esperemos. Gracias. Por lo menos ya ser publicado es un gran camino. La primera, sí. Gracias. Gracias por venir. Seguimos en El Quijote no se mancha. Escribo, entonces soy escritora, qué sé yo. Que me enamore. No, a la hora de sentarme en otros lados, sí. Que me enamore. Ay, que no lo encuentre. No, sí, bueno, hago mis cosas, pinto, hago ropa, he hecho de todo. Uno de los autores preferidos míos es José Esbarra. No tengo, no sé, si no lo escribo, no entiendo la pregunta. ¿Qué obstáculo en qué texto? Complicado el señor. Plástico cruel. Yo leí en mi época Mundo Feliz de Aldous Huxley y me gustó muchísimo Tu madre de George Batel. Creo que un personaje que me llama mucho la atención y tengo que leer el libro es Frankenstein. Mira, yo la verdad que voy a leer La peste de Camus, quiero leer Frankenstein de Mary Shelley, porque me parece que ahora hay como una cosa medio repetida, medio como yo escribo esto para ver si se vende, entonces me parece como que rebuscando en lo clásico bueno, como me pasó con Abelardo Castillo, que no es que sea de ayer, y me encontré una sorpresa enorme, me parece fantástico. Porque lo necesito, es una pulsión. Damián Cabeza, bienvenido a tu casa. Te iba a decir bienvenido a vos. Bienvenido, claro, tal cual. Estamos en La Libre, que es una librería que está en Chacabuco 917, y la cual sos librero. Soy librero y edito algunos libros de la editorial también. Esta es una cooperativa de trabajo. Nos dedicamos a editar, vender, distribuir. También tenemos una pequeña distribuidora de libros a otras librerías. ¿Cómo se vende un libro? ¿Cómo lográs que alguien te compre un libro? Digamos, ¿vendés el argumento? ¿Vendés el autor? Sí, no sé. Nosotros acá somos libreros, pero también somos lectores. Entonces, es lograr una empatía directa, o sea, se logra una empatía directa con la persona que viene a buscar un libro. Esta librería está como muy filtrada, digamos, en cuanto a la temática. No tenemos todo tipo de libros, entonces la gente que viene acá más o menos sabe lo que se va a encontrar y la afinidad se da de inmediato.
Entonces, es hablando de lector a lector. Claro. Lector a ¿Y la idea de la editorial cómo surgió? Y la editorial surgió porque dentro de una librería pasan un montón de posibilidades de libros, ¿no? Y esas posibilidades de libros, algunas se pudieron transformar en libro a través de la amistad con autores y autoras, o bueno. ¿Hay un catálogo predireccionado? ¿Ustedes sabían que querían editar o van eligiendo lo que les gusta y editan de todo? ¿Cómo se arma? Sí, esta editorial se ha armado de estar acá en la librería, y la librería tiene un montón de, digamos, catálogos posibles de alguna manera. ¿Contacto con los autores, por ejemplo? Y sí, contacto con los autores, sí, tal cual, amistades. Aparte de ser librería, editorial y distribuidora, es un espacio cultural. Entonces vienen un montón de autores, autoras a leer, a charlar y Pero bueno. también alguien de ustedes de la cooperativa lee y selecciona si esto puede ir o no, esto puede no ir. En cuanto a la selección del catálogo. Sí, del catálogo sí. de lo que venden, de sí, lo tal que cual. editan. Sí. Somos personas en mi caso yo tengo 15 años de librero, y tenemos varios libreros y libreras con mucha experiencia también. O sea, hay una afinidad política a grandes rasgos y ahí, bueno, también surgen discusiones acerca de qué libro vender y qué no, por determinadas situaciones concretas que van sucediendo, ¿no? en la ¿Cuáles vida. son los principales problemas que tiene un editor hoy? ¿Cuál es el precio del papel? Me vas a decir porque me lo dicen todos. Y es eso, sí. ¿Y qué más? Sí. ¿No? ¿Y no hay otro inconveniente? No, bueno, sobre todo la imposibilidad de poder hacer libros. Ese es el problema más grande que tiene un editor. Me parece que un editor, una editora, un editore lo que quiere es que los libros se transformen, que existan, ¿no? O sea, de las personas que escriben hay un montón y esas personas que escriben también tienen ganas de ser editadas. Entonces, es como una cosa que sucede. El problema, uno de los problemas es la distribución. ¿Cómo hacen ustedes la distribución? Bueno, está bien, ese es otro de los problemas. ¿Viste que había más problemas? No, sí, por supuesto, si no hubiera, claro. Que no es solo el papel, la distribución es otro problema. ¿Cómo hacen? Nosotros nos distribuimos a nosotros mismos con nuestra pequeña distribuidora. Vamos a librerías que elegimos, que nos gustan, que sabemos que les interesa nuestro catálogo. Nuestra editorial apunta a un público en particular, cada libro apunta a un público en particular y queremos que esos libros estén en esas librerías. No encontrás libros de La Libre en Jenny, tampoco nos vinieron a pedir. Tampoco hay una manifestación de Jenny acá en la puerta. Exacto, tampoco fue que nos vinieron rogando a pedirnos los libros, pero no estamos en grandes cadenas. Pero tampoco están cerrados, digo, si existe la posibilidad se pueden... Mirá, como cooperativa de trabajo y el trabajo cooperativo te va como puliendo a veces que hay, o sea, no dar todo por sentado, no sé, capaz que sí, capaz que no. La verdad, yo me tendría que sentar a pensar y discutirlo con mis compañeros a ver si viene Jenny y claro, quiere que esté, porque me parece que también está bueno dar la discusión, ¿viste? No decir, bueno, sí, porque por la guita, qué sé yo. Bueno, capaz que sí, capaz que no. Nosotros tenemos una librería y ese es nuestro canal principal de venta de nuestros libros también. Claro. Entonces, capaz que nuestra editorial no funciona como una editorial sin librería, no sé. Claro. Acá, lo que tiene, creo, sin saber cómo es el negocio, pero me parece que las grandes cadenas lo que tienen es posibilidad de llevarte, de recorrer todo el territorio. Claro, de que sí, tu libro se venda en Jujuy. Totalmente, en sí. este caso no pasa, ¿o sí? Sí, nosotros distribuimos en muchas librerías también en las diferentes provincias. Así que el libro está y si no el libro se manda, la comunidad se va armando no solo acá en Cava, de a poquito también en otros lugares. Por el mal llamado interior. Vamos a lo nuestro. Mostrarme qué editan y cómo se arma el catálogo y qué... Bueno, ¿qué eso. tiene? El catálogo se arma de acuerdo... El catálogo de La Libre se armó de charlas en la librería. Por ejemplo, un día vino Paloma Zamorano, nieta de León. Estuvimos charlando y comentó que León antes de morir había dejado un libro inconcluso de su obra durante su exilio en Sao Paulo. Y bueno, ahí contactamos y... ¿Y ustedes dijeron?
Y ahí Es nos nuestro. pusimos a trabajar en ese libro, por ejemplo. Es maravilloso, se llama Planos y Papeles e Inéditos. Planos y Papeles reúne lo que era Imagens y Omens, que eran 2 libros que él había hecho, que son de su época de arte correo, donde enviaba justamente por correo postal Ahora, obra de arte. dentro de la gente que conforma la Libre, digamos, hay gente que se encarga de la venta, gente que se encarga de la edición, me imagino que esto tiene diseñador y... En este caso yo oficié de diseñador, en realidad el diseño ahí era más bien pulir las imágenes porque muchas cosas son o fotocopias, en realidad son fotocopias, igual trabajé sobre los originales obviamente, pero son fotocopias o imagen en alta calidad de copias heliográficas, como la de los arquitectos, como hacían las copias los arquitectos. Acá tenés un desplegable. Perdón. No, tranqui. Justo ahí tenés un desplegable para mostrar que estas copias heliográficas son enormes, de 2 metros o de 1 metro por 1 metro. O sea, son... Claro. Esta mide, no me acuerdo bien, pero ponele que 2 metros por 1. Acá te dice. Sí. 1,10 por 1. Sí, 110 por... ¿Qué más? 2 metros. A ver, Bueno, sigamos avanzando. este es el primer libro, Felisberto Hernández ilustrado. Bueno. Se metieron con un autor chiquito. Con un autor chiquito, yo soy uruguayo y estando allá en Uruguay a un amigo, un profesor de la Facultad de Humanidades, le dice que hay unas fotocopias de Felisberto Hernández. Ahora, ¿cómo consiguen los derechos? Porque yo me imagino que Bueno, Felisberto Hernández, si lo querés editar... Es interesante lo que pasó con este libro porque salió en un momento en el que Uruguay prescribían los derechos a los 50 años, después pasaban a ser dominio público. Entre medio cambia de 50 a 70 y bueno, ahora hay que esperar, no sé, 15 años más para poder editar, en todo caso, sin pagar derechos. O sea, entró en el medio de un cambio en la legislación en Uruguay. No hubo que pagar derechos. Igual a la fundación le mandamos ejemplares o nos compran también porque parece que les gustó el libro. Claro. Sí. Esto no está incluido en las obras completas, porque hay una edición de obras completas. Exacto, la de Cuenco de Plata, sí. Claro. Tiene un par de cuentos de diferentes fuentes, un par de cuentos repetidos, pero de diferentes fuentes aparentemente. Y después tiene inéditos. Pero acá hay más, digamos. Es las obras completas y este libro. Exacto, sí, bueno, sí. Ramiro Sanchís, que es un escritor uruguayo, dijo que para tener la obra completa eran esos 2, en realidad. Bárbaro. Bueno, después tenés los libros de Val Flores, que son los 2 últimos. La Vía del Desierto. La Vía del Desierto y La Gorra de la Fonía. Bueno, ¿Por qué lo eligieron este autor? Bueno, Val es una autora muy querida que viene y da talleres acá. Hicimos para también comprar los derechos para traer ese libro que había recientemente sacado en España. Y bueno, fuimos pegando también muy buena onda con ella. Ella es filósofa, activista, maestra. Y bueno, y dan varios talleres acá en La Libre, es muy de nuestro espacio. ¿Le gustó el material que le presentó? Nos gustó el material que nos presentó, como pensadora nos parece que es una de las más incisivas, digamos, dentro del mundo literario. El mundo literario, sí, perdón, me quedé leyendo Sí, yo también me quedé colgado así. Sigan bueno, ustedes. Este es poesía, y son 2 libros que dialogan entre sí, La Gorra de la Fonía y La Vía del Desierto, dialogan un poco, por más que fueron escritos en diferentes épocas, y bueno, y salieron los 2 juntos. Fue una cosa rara que hicimos como editorial. También ¿Ustedes la editorial la piensan como un negocio a futuro o no? ¿O realmente se dan el gusto de editar lo que les gusta y van más por eso? Sí, en un principio yo como integrante de La Libre vi la posibilidad de hacer libros, y iban saliendo de acuerdo a lo que a mí me iba gustando. Ahora, entre una compañera más, Angie, que también quiere pensar el catálogo, quiere pensar la editorial como una cosa con más claro, porque uno tiene la fantasía de que todo el que pone una editorial edita lo que le gusta, lo que le acercan y le llama la atención, sí. pero después hay que pensarlo como un negocio para que sea sostenible en el tiempo. Sí. Y por ahí libros que no te gustan tanto, los terminás editando, pues decís, bueno...
Sí. Lo edito porque vende o porque No, no. me asegura una entrada. Todos sabemos que venden. Porque más allá de lo literario, son un montón de familias que se mantienen con la librería, Totalmente. con la editorial. Sí, 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 tal cual. Pensamos en la sustentabilidad del libro y que se pueda reeditar. Ahora, ya que hablamos de problemas del libro, el tema del papel hace que vos cuando vayas a reimprimir, con el dinero de la plata que vendiste, no puedas imprimir y bueno, entonces Terrible. hay un terrible. problema con la sustentabilidad. Sí, que no se pueda reponer. Exacto. Nati Mestral, que Nati estuvo en Mestral, nuestro programa hace menos de un mes. hablando también un poco de ese libro. Bueno, nada, este es el último de Nati, yo no voy a agregar nada. Punk. Sí, Sí. ya estuvo en el programa y nos ha contado Acá podemos decir que que es muy el visionario. trabajo de la edición es muy divertido y acá nos pusimos a flashear diversas maneras de TPP con Nati. Qué bueno, ¿no? Es muy divertido trabajar con Nati. Genial. ¿Qué más hay? Y después tenemos también coediciones. El de Felisberto Hernández es una coedición con Milena Cacerola, que es una editorial de acá bastante conocida. Después sacamos también en coedición con puntos suspensivos 3 libros, ahora el otro ya no lo tenemos. Mi nombre siempre fue Juan, que es una novela de un chico de 14 años que habla de su transición. Nada, es excelente como escribe. Ahora ya es más grande, ya no. La escribió a los 14 años. Sí, pero la escribió a los 14, es espectacular. Increíble. Y después, Según la Flor, Querida Bicicleta, que es un libro cara cruz. Son 2 cuentos de I. Acevedo, ilustrados por Gael Silva. ¿Te acuerdas de la editorial Norma? Sí, Sí, la edición, sí, de ahí dije Cara Cruz. Para Claro. mí se llama Cara Cruz la edición por esa colección. Sí. Que sacaban, era muy buena. Todo el estudio preliminar estaba de un lado y la obra del otro. Exacto, sí, bueno, esos son 2 cuentos que ya salieron en otras editoriales, pero le metemos el plus de la imagen. Bueno, esta es una reedición del libro Una idea genial, que es un libro que salió originalmente en el 2010 por Editorial Mansalva. Nosotros 10 años después hicimos esta edición junto con La Flor Azul, que es una editorial de Mar Azul. La vamos a tener ahí, Acevedo. Está No. dentro de nuestros próximos invitados. Anda muy bien, esa es su primer novela, fue segundo premio del Festival Indio Rico, que creo que era jurado Aira y no me acuerdo quién más. Nada, es una novela espectacular, después sacó cuentos. El próximo libro que vamos a sacar se va a llamar Abrazo al Futuro, que son cuentos de I también. Nada, es para mí uno de los mejores cuentistas y narradores de la actualidad. Digo, entran dentro de la tradición de las librerías que se pone una editorial. Digo, estoy pensando, Sí. la libre es como Eterna Cadencia que tienen Sí. editorial. Bueno, ahora tienen distribuidora también. También tienen El distribuidora. Ateneo, hay un montón. Ahora Mandrágora también Mandrágora edita, también edita, es que cierto. están ahí Sí. en la calle Vera. Y sí, una librería es un lugar donde pueden salir ediciones. Claro. Me parece que es un espacio en el que hay posibilidades y también hay cariño y experiencia con el libro. Poemas para no ir a trabajar. Ese es nuestro bestseller, lo escribió el querido Feraíta. Bueno, nada, son excusas para no ir a trabajar, se puede decir también, son poemas que... ¿Vos decís que está bueno? ¿Que aprendo de acá a buscar excusas? Aprendés un montón y si seguís los preceptos de ese libro al pie de la letra, más o menos no vas a trabajar 121 días en un año. Está bueno. Así que bueno, Lo voy a llevar. es un tercio del año, es bueno. Genial. Che, ¿cómo se proyectan a futuro? Ya, Como podemos, no, como editorial. sí. Y como editorial estamos pensando armar colecciones, que es una cosa que todavía no tenemos del todo diagramado, pero hay un par de deditos de una pequeña colección de ensayos actuales. Ficción. Y ficción. Estamos viendo de inaugurar una colección también, que se va a llamar Error del Sistema.
veremos esto. Rol del sistema se va a llamar porque... ¿Cómo lo creen entre todos, en reuniones, No. o va saliendo? ¿Cómo? En este caso el trabajo lo hacemos con Angie Morán, que es la otra editora de La Libre, y obviamente estamos mostrándole a nuestros compañeros que son todos grandes lectores, entonces es una cosa que va sucediendo, nos vamos mostrando, nos vamos contando, viene la prueba de etapa, hacen devoluciones. Damián, ¿hay libre para rato? Hay libre para rato, Mientras por supuesto. tanto se te instaló un canal de televisión acá. Y bueno, ya está, Dejaste la puerta abierta. marchamos. Eso es por no cerrarle la puerta a la gente. Sí, Bueno, por no mirarlos bien antes. trae cosas, bueno. Después, Si no, después nos si encariñamos. sabía esto, no, Y decía ya- que no. Ya está, ya nos encariñamos, así que ya no es trabajo, es otra cosa. Gracias por todo. Gracias a Damián. vos. Nos vemos, seguimos en El Quijote no se mancha.